Hola a todos, hola, muy buenas tardes, buenos días o buenas noches desde el lugar que nos estén viendo, desde Jalapa, Veracruz, México, en una tarde muy calurosa en Veracruz. Estamos transmitiendo desde nuestros conversatorios para integrar, para, para integrar el conocimiento. El día de hoy nos va a acompañar una naturópata, mi amiga muy querida. Hola, muy buenas Hola, hola. tardes. ¿Qué tal, María Enriqueta? ¿Cómo estás? Muy bien, Flavia. Bienvenida. Estaba dando Muchas la gracias. introducción. Les decía que los saludo desde Jalapa, Veracruz, México, en una tarde muy calurosa y esperando a que te conectaras para poder disfrutar de tu conversatorio. Quiero decirles a los que estén presentes que tuve el gusto, el honor, la alegría de conocer a Flavia Banchieri en el 2015, precisamente en Montevideo, Uruguay. Nos conocimos en un congreso y de ahí nació una relación y una amistad de mucho respeto, de mucho reconocimiento. Es por ello que le invitamos a participar. Es una de las naturópatas más jóvenes y talentosas del sur de América Latina. Una mujer muy activa, que se sientan junto de ella y platican con ella y transmiten una paz y una tranquilidad y un conocimiento, que es lo que nos interesa. Bueno, bienvenida, Flavia Banchieri. Voy a dar un breve resumen de ella, de lo principal. Queremos escucharla más que todo. Flavia Banchieri es director general de ANTU, Asociación Naturopática de Uruguay. Es director de Relaciones Internacionales también de ANTU. Es integrante del comité de difusión de la World Naturopathic Foundation, que es la Federación Mundial de Naturopatía, y se desempeña desde hace varios años en su trabajo diario, cotidiano, acompañando, educando en salud natural a, a sus pacientes. Me gustaría decirles que me honra mucho su presencia porque nos va a transmitir conocimientos de la naturopatía que queremos refrescar y queremos compartir. Les voy a pedir que las preguntas las hagamos al final para dejar que Flavia pueda con toda libertad exponer su tema. Bienvenida, Flavia, es todo tuyo. La audición. Muchas gracias. En primer lugar, quería agradecerte, María Enriqueta, por la oportunidad, por la invitación para poder transmitir y, como tú bien decías, refrescar un poco sobre la importancia de la naturopatía en el mundo y más justamente ahora, ¿no? En los tiempos que estamos viviendo, la naturopatía ahora más que nunca, ¿no? Así que bueno, te agradezco muchísimo, muchísimo tu confianza, tus palabras y bueno, y esta invitación a este ciclo maravilloso que vengo siguiendo sábado a sábado. Muy interesante, muy interesante. Así que bueno, voy a empezar. Quiero contarles un poco, soy, sí, directora general y directora de Relaciones Internacionales de ANTU. ANTU es la Asociación Naturopática del Uruguay. Fue fundada en el año 2002 y desde entonces no ha parado de crecer, la verdad que esa es la verdad, no ha parado de crecer. ANTU somos full member de la WNF, la Federación Mundial de Naturopatía. Somos miembro de pleno derecho con voz y voto.
En ANTU nosotros difundimos la naturopatía a nivel nacional e internacional. Somos educadores, formadores en naturopatía, difundimos las actividades de nuestros socios, los cursos que se dictan. Tenemos un alto nivel educativo y tenemos excelentes naturópatas y técnicos en las diferentes prácticas naturopáticas, quienes año a año continúan con su formación profesional. En ANTU dictamos cursos online, así que invito desde ya a quienes quieran contactarse y ver un poco, informarse sobre los cursos que dictamos. Nos encuentran en Facebook como ANTU, A-N-T-H-U, ANTU. Nuestro mail es asociacionnaturopática@montevideo.com y en nuestra web www.antu.org.uy. Bueno, ahora sí, quería contarles un poco, recordar un poquito la historia de la naturopatía. La naturopatía, como todos sabemos, ha sido utilizada desde el comienzo de la humanidad, ¿no? Desde siempre, desde tiempos ancestrales, milenarios, por tribus, pueblos originarios. Bueno, ni hablar en China desde hace más de 5.000 años. En Grecia y en Egipto hay textos muy antiguos, muy interesantes, que acreditan el uso de, bueno, diferentes técnicas naturopáticas, hoy le llamamos así. Hoy utilizamos en el mundo entero. La naturopatía la aplicamos en nuestra vida cotidiana, siguiendo, bueno, las enseñanzas de nuestras abuelas, de nuestras madres, que siempre nos transmiten con tanto amor y tanto cariño todo lo que fueron aprendiendo y lo que fueron recibiendo de generación tras generación, ¿no? Y eso lo aplicamos de manera natural, sin darnos cuenta, en casa, en el día a día. La naturopatía hoy está reconocida por la UNESCO y respaldada por la OMS. Bueno, ahora sí, sobre la importancia de la naturopatía en el mundo. Los naturópatas transmitimos el legado cultural de nuestros ancestros para que no se pierda todo ese conocimiento que hemos ido recibiendo y que además nos formamos, por supuesto, en naturopatía, pero todo ese conocimiento es fundamental que no se pierda, es muy importante que no se pierda, que lo rescatemos. Entonces también transmitimos el conocimiento que mejora la salud, no solo de las personas, sino también de los animales, de las plantas, del medio ambiente en general, no solo las personas. Aplicamos, bueno, ya después voy a hablar, pero sobre esencias florales con los animales, con las plantas, para mejorar la calidad de vida. Eso es lo que enseñamos en sí a la gente, a mejorar la calidad de vida. Somos educadores en salud. ¿No es así? Así es. Es así. La verdad es que hay tanta contaminación ambiental. El aire está contaminado, el agua está contaminada, la tierra, bueno, el medio ambiente, los alimentos que consumimos a diario. Entonces es fundamental hoy más que nunca volver a lo natural, al origen. Rescatemos todo eso que está ahí al alcance de todos, que todos podemos utilizar y disfrutar y compartir. Bueno, qué decir en épocas de pandemia, ¿no? En épocas de pandemia los naturópatas colaboramos para que no se saturen las guardias, las emergencias, si no es necesario, y bueno, que la gente lo pueda solucionar, lo que pueda solucionar en casa, que lo solucione, ¿verdad? En junio del año pasado, del 2019, la OMS firmó una resolución que respalda a la naturopatía y los países miembros de la WNF, que presentamos un documento ante el Ministerio de Salud Pública en el cual la OMS
invita a todos los ministerios de salud pública a reconocer a la naturopatía como servicio de medicina tradicional y complementaria en los sistemas nacionales y subnacionales, particularmente a nivel de atención primaria de salud. O sea, la OMS reconoce la importancia de los naturópatas y cómo podemos colaborar con los sistemas de salud. Bueno, dentro de la naturopatía tenemos diferentes prácticas naturopáticas, técnicas y herramientas, y quería hablar un poquitito de cada una, como un breve comentario sobre cada una. Por ejemplo, la terapia floral. Bueno, en terapia floral utilizamos esencias florales para mejorar a nivel físico, mental, emocional y espiritual. Existen muchos sistemas florales, Bach o Bach, que es el más conocido, el más utilizado en el mundo entero, Bush, California, las regionales, Saint Germain, y por ejemplo, acá en Uruguay nos ha dado muchos resultados, sobre todo las regionales y las flores del monte nativo. Día a día se sigue investigando y seguimos descubriendo nuevas propiedades, nuevos efectos, nuevas virtudes de las esencias. En épocas de pandemia, ni hablar, excelente para reforzar el sistema inmunológico, para calmar la ansiedad, la angustia, la tristeza, la ira. Hay mucha gente que está desbordada, para reducir el estrés. Y para despertar la creatividad, porque en épocas de crisis hay gente que se bloquea, y no sabe cómo salir adelante, cómo seguir. Y ahí es cuando más tenemos que despertar la creatividad. Y tenemos muchas flores, tenemos un mundo de esencias florales para eso. Entonces, en Calma NG podemos crear todo un abanico, digamos, de posibilidades para salir adelante, ¿verdad? Bueno, después tenemos, por ejemplo, la fitoterapia. En fitoterapia trabajamos con las plantas medicinales, por supuesto, para tratar todas las patologías. Siempre es preferible utilizar las plantas que crecen en nuestra región, porque compartimos la vibración y es lo que nos ayuda, lo que sentimos el efecto más rápido. Pero también, por supuesto, son muy buenas las plantas del mundo entero, ¿verdad? Lo que pasa es que a veces, lamentablemente, ¿no? En algunas regiones hay plantas que ya se extinguieron. Por ejemplo, hay plantas de la fórmula de las hierbas suecas que ya no existen más en el planeta. Se extinguieron y bueno, tuvimos que buscar equivalentes para lograr la fórmula. Por supuesto, bueno, ni hablar, en épocas de pandemia también, la fitoterapia, por supuesto, las plantas, las hierbas, usamos para el sistema inmunológico, ansiedad, estrés, angustia, ni hablar. Por ejemplo, la melisa o toronjil, no sé, depende cómo le llaman los colegas en distintas partes, para los trastornos del sueño, ese efecto que da la melisa, que nos da la melisa de descansar, ir entrando como en ese sueñito bien, bien suave, bien lindo. Y lo más importante es que no nos adormece el cerebro, entonces al otro día de mañana no despertamos con esa sensación de pesadez mental, sino que nos despertamos muy lúcidos y bien descansados. Importantísimo. Y bueno, y también tenemos el té verde y rosas, que es una mezcla que a mí me encanta, que es antioxidante y maravilloso para la piel, para sentirnos, para que, bueno, todo esto que estamos viviendo no nos pase por encima. Luego tenemos la radiestesia o rabdomancia también, se conoce así. Bueno, trabajamos básicamente con péndulo y varillas. La utilizamos ¿para qué la radiestesia? Para medir los chakras y meridianos del cuerpo y también las radiaciones planetarias, como por ejemplo las líneas Hartmann, las líneas Curry, el agua subterránea, los puntos geopatógenos que nos enferman,
y la radiación electromagnética de las antenas, que están hoy por todos lados, en todas las ciudades, pueblos y campos. Bueno, en casos de cáncer, yo quería comentar esto, en casos de cáncer es muy importante medir la cama del consultante, porque para ver si está el consultante está durmiendo dentro de una cuadrícula o si cruza justo una línea por sobre el órgano afectado, la zona, la región del cuerpo afectada. Eso es muy importante. Yo recuerdo un caso hace muchos años en el interior del país, en un pueblo en Uruguay. Nos pidieron que fuéramos a medir. Un señor había sido diagnosticado de un cáncer bastante severo. Y medimos su cama, medimos su casa, las líneas, todo. Y vimos hacia dónde corría la línea. Y la línea llegaba, cruzando la calle, a la vereda, a la acera de enfrente, y pasaba justo por otra casa, por el dormitorio de ese vecino, a quien le tocamos timbre y tuvo la amabilidad de abrirnos y atendernos y comprender la importancia. Lamentablemente, meses después, a ese señor también le diagnosticaron cáncer. Entonces, a veces, si podemos prevenir o ayudar, ¿verdad? Es muy importante, muy importante. Bueno, después tenemos la aromaterapia. La aromaterapia es un mundo fascinante. Utilizamos aceites esenciales, naturales, por favor, de excelente calidad, porque, digo siempre esto, porque los artificiales, que hay muchos en el mercado, en todos lados, los artificiales nos pueden producir alergias, nos pueden producir dolores de cabeza, cefaleas de todo tipo, migrañas, intoxicaciones. Mucho cuidado con eso. Siempre digo, por favor, a veces es mejor invertir un poco más, pero sabemos que es natural y que es bueno y que nos va a hacer bien. Bueno, a través de la aromaterapia armonizamos los espacios, por ejemplo, la casa, la oficina, una empresa, nuestro comercio, lo que sea, y todos nuestros cuerpos. A nivel físico, podemos calmar dolores, relajamos el cuerpo, por ejemplo, en caso de contracturas. A nivel mental, logramos lucidez mental, concentración, o al revés, aplacamos la mente en caso de estrés. Para eso hay un montón de aceites esenciales que son fascinantes. A nivel emocional, calmamos nuestras emociones, nos inspiramos, despertamos la creatividad. A nivel espiritual, bueno, elevamos las vibraciones de nuestro espíritu, de nuestro ser interior, y alcanzamos un estado de paz interior, como volver al eje para seguir adelante en la vida lo mejor que se puede. Bueno, son maravillosos los aceites esenciales, por ejemplo, en un jacuzzi, en la bañera, en baños de inmersión. Nos sumergimos 20 minutos y salimos renovados. Los aceites esenciales son fundamentales durante la pandemia también, ya que son ideales para combatir virus, por ejemplo, asperjándolos en la vestimenta, en los ambientes donde estamos, pasándolos con un paño, por ejemplo, en pisos, muebles, en fin, todas las pertenencias. En Cuba, los colegas cubanos nos contaron que fue un éxito el uso de aceite esencial de eucaliptus. En Uruguay, desde marzo, se produce alcohol eucaliptado que se vende en farmacias, supermercados, bueno, en comercios en general. En Ecuador, lamentablemente, fue prohibida la venta de eucaliptus hace meses. Vaya a saber por qué. El aceite de bergamota, por ejemplo, yo lo recomiendo muchísimo en estas épocas porque para limpiar elimina virus y bacterias. Es muy bueno, muy bueno. Y para mejorar el ánimo, porque ya que limpiamos y nos aseguramos que no quedan virus y bacterias en la vuelta,
nos mejora el ánimo, estimula la mente, estamos más positivos, más optimistas. Entonces es un aceite esencial que yo recomiendo y que a mí me encanta. Bueno, después tenemos el Reiki, por supuesto. En el Reiki canalizamos energías y por imposición de manos, la transmitimos, la pasamos a la persona que lo solicite, ¿no? Que lo necesite. Podemos pasar energía de manera presencial o trabajar a distancia. Realmente el Reiki ha dado resultados excelentes en personas que, por ejemplo, que están esperando por una cirugía. A veces los familiares piden cadena de Reiki para, bueno, para quien sea, un amigo, su madre, su tía, su familia, sus seres queridos, y todos hacemos una cadena de irradiación, y luego llegan los comentarios y las novedades, ¿no? El parte médico bueno, que siempre el Reiki colabora y ayuda. Y yo siempre digo que a mí me gusta el Reiki no solo enviar energía a la persona que lo necesita, que está siendo operada, por ejemplo, que está siendo sometida a una cirugía, sino también a los médicos, para que tengan lucidez mental, que todo salga bien, que el equipo médico que esté participando, ya que estoy hablando, doctora, soy una cirujana, ¿verdad? Hay que irradiar al equipo que está en el quirófano para que la lucidez mental ante todo y que sepan cómo actuar ante cualquier imprevisto, no solo al paciente que está siendo sometido a cirugía, ¿no? Sin duda. Importante. Bueno, luego tenemos la gemoterapia. En gemoterapia trabajamos con gemas, con elixires de gemas, que son muy buenos. Aplicamos gemas sobre determinados puntos del cuerpo. Podemos hacer como una lluvia de gemas sobre los distintos chakras también, según la necesidad. La gemoterapia es muy usada hace años, muy usada en Uruguay, y ha crecido muchísimo el interés en Brasil, por ejemplo. Lo que es sobre todo Río de Janeiro, San Pablo, cada vez lo utilizan más. Hay un gran interés, un creciente interés en la gemoterapia en Brasil. Bueno, por ejemplo, en China, quería poner ejemplos. Por ejemplo, en China, las amatistas, la amatista se utiliza muchísimo para el cáncer, para los tratamientos del cáncer. Para la digestión, la amatista es muy buena. Una punta de amatista, si la colocamos sobre la boca del estómago con la punta violetita hacia abajo, nos ayuda, lo colocamos ahí unos minutos y nos ayuda a digerir enseguida. Es increíble el resultado que da. Increíble. Eso lo tengo más que comprobado. Muy bueno. Muy bueno. Luego tenemos el cuarzo hialino, que lo podemos poner en una botella con agua mineral, en una jarra. Purifica el agua que ponemos, podemos ponerla en la heladera, una jarra con agua, o no, o fuera, una botella, un bidón, lo que sea, un recipiente, con el agua que vamos a beber, colocamos la piedra, el cuarzo hialino, lo dejamos y purifica el agua. Luego tenemos, por ejemplo, la apatita. La apatita es excelente para canalizar la energía mental, favorece la concentración, el razonamiento. Esa es muy buena la apatita, y yo siempre sugiero que a veces si tenemos una reunión o tenemos que rendir un examen o lo que sea, una pequeña apatita, aunque sea, en el bolsillo derecho, nos ayuda a concentrarnos, pero canalizamos, que es increíble. Increíble cómo razonamos. Favorece muchísimo, muchísimo a nivel mental. Y luego tenemos, por ejemplo, la calcita. La calcita que nos ayuda a concretar, a materializar, a alcanzar los objetivos que queremos. Está muy bueno tener una calcita, y está muy bueno, da muy buen resultado. Esto es un secreto. Si colocamos, por ejemplo, una calcita sobre
algo que queremos lograr que se concrete, o si estamos haciendo un trámite, colocamos una calcita sobre los documentos y los dejamos sobre un escritorio, la mesa de en casa, no importa. Y eso se concreta y a veces los trámites se demoran y son engorrosos y la burocracia y bla, bla, pero le ponemos una calcita encima y es como que vuelve a fluir y sale rápido. Así que está muy bueno. Y luego tenemos la fluorita. La fluorita es maravillosa porque despierta la creatividad también y nos inspira, nos motiva, salen ideas, surgen, es un mundo, se abre todo un abanico de ideas que es increíble, es maravillosa y además es una piedra muy bonita, muy bonita. Bueno, luego tenemos el Feng Shui. El Feng Shui lo utilizamos para armonizar nuestra vida, para mejorar la calidad de vida, para ordenar todos los ámbitos de nuestra vida. En el hogar, por ejemplo, en el consultorio, en la empresa, lo aplicamos muchísimo, muchísimo. A nivel empresarial, cada vez más, el Feng Shui está dando un resultado excelente. Bueno, luego tenemos el coaching. El coaching nos ayuda a desarrollar al máximo el potencial de cada uno, nos ayuda a mejorar los vínculos personales y laborales. Está dando mucho resultado el coaching, sobre todo en los grupos de trabajo, que cada uno llega con el estrés y los problemas de su casa, y etcétera, etcétera. Y el coaching ha dado muy buen resultado en empresas. Mejora muchísimo el vínculo entre compañeros, entre jefes y empleados, favorece el trabajo en equipo, eso está muy bueno. Nos ayuda a avanzar, a dejar el pasado atrás, a disfrutar del presente y a proyectar el futuro, eso está muy bueno. Hay mucha gente que queda como anclada en el pasado y no avanza nunca. Luego tenemos PNL, Programación Neurolingüística, como todos conocemos, que nos ayuda a leer, digamos, entre comillas, al consultante. Nos ayuda a comprender bien cuál es el motivo que le está afectando de verdad, de verdad. No siempre el consultante nos dice la verdad, no porque quiera engañarnos, sino porque a veces de verdad que no conecta con lo que le pasa. Entonces, muchas veces es mejor leer su gestualidad, el cuerpo, las posturas, sus gestos, ¿no? Lo que nos expresa el cuerpo, que el cuerpo no miente. Eso siempre hay que prestar mucha atención. Siempre hay que prestar mucha atención. Bueno, hay casos que, por ejemplo, es excelente para empresarios y vendedores. Es una herramienta que es muy buena para la venta, porque ya la gestualidad lo dice todo y ya un vendedor dice 2, 3 palabras y aplicando PNL ya sabe si va a concretar esa venta o no tiene sentido perder tiempo. Entonces, bueno, le ahorramos tiempo a la persona también. Bueno, el mundo de los masajes, ¿qué decir? De todo. Son tantas las técnicas que hay de masajes en el mundo que, bueno, digitopuntura, drenaje linfático, etcétera, etcétera, y cada vez más. Tenemos una variedad de técnicas muy interesantes y muy efectivas en cuanto a masajes. Y acá también lo mismo, los masajes es fundamental, es muy bueno para personas que están internadas, que pasan muchas horas en la cama, que empieza el cuerpo a entumecerse, a sentir la circulación sanguínea no es la correcta. Entonces con masajes podemos aliviar los dolores que tenga esa persona, más si está esperando una cirugía también. Entonces podemos colaborar desde ese punto para que, ¿no? Para aliviar un poco las tensiones también, porque nos contracturamos mucho, entonces es un ambiente que nos tensa, nos pone muy tensos. Entonces los masajes son buenísimos para aplicar en esas situaciones también, ni hablar, por supuesto, los masajes para eliminar el estrés, las contracturas, lograr el bienestar, es maravilloso.
eso ni hablar. Bueno, luego tenemos la musicoterapia, o musicotecnia también, como le llaman en Europa. Eh, en musicoterapia trabajamos con música, con instrumentos musicales, con cuencos tibetanos, por ejemplo, con gong, podemos hacer baños de gong, que son muy buenos también, son muy interesantes. Son excelentes, la musicoterapia dio excelentes resultados, yo por lo menos investigué esto, en autistas y en chicos con déficit atencional. Realmente es increíble cómo cambian los chicos cuando empiezan a aprender a tocar el piano, a tocar el violín, a conectar con instrumentos musicales. Es maravillosa la concentración que se logra, cómo se equilibran los hemisferios cerebrales. El chico se concentra, es otro niño. Pasa a ser otro niño de verdad, de verdad. Es increíble. Bueno, acá quería contarles, por ejemplo, algo curioso. La Filarmónica de Montevideo tiene un proyecto de ley muy lindo que, para que se pueda enseñar a tocar instrumentos musicales en todas las escuelas públicas del país. Eso en Brasil ya se logró y la Filarmónica de Brasil, bueno, tiene varias, pero la de Río de Janeiro sobre todo, va a las distintas escuelas y les enseñan a los chicos a tocar instrumentos musicales. Eso es un proyecto muy lindo que, bueno, acá también está el proyecto de ley, pero, bueno, con la pandemia por ahora está suspendido. Los instrumentos musicales, como decía, favorecen la concentración, calman, concentran, mejoran el estado de ánimo. Siempre, ¿no? La música, gran compañera en todos los momentos, en todos. Bueno, luego tenemos, por ejemplo, técnicas como tai chi, qigong, yoga, pilates, biodanza, por comentar algunas, ¿no? Que nos ayudan a canalizar correctamente las energías, nuestras y las ambientales. Entonces, y a armonizar las energías del cuerpo, por ejemplo, a alinear las vértebras de la columna vertebral, muy bueno, muy bueno. En Uruguay tenemos resultados excelentes con yoga para niños, es increíble, en caso de ansiedad, de déficit atencional, de angustia, estrés, los calma, los ayuda a concentrarse, los ayuda a estudiar. Por ejemplo, acá hay colegios que contratan como animadores que les hacen juegos muy lúdicos y eso está muy bien, pero los motivan tanto, los incentivan tanto a gritar, correr, saltar, y eso quedan como, yo lo que noto, he visto que quedan como desbordados, como excitados en exceso. Y a mí me parece que sería buenísimo si se aplicara, si se enseñara, por ejemplo, en el patio del colegio, ¿verdad? Un ratito de enseñarles un poquitito de meditación, hacer un poco de yoga, de tai chi, para que los chicos aprendan a canalizar las energías y a encontrar esa paz interior que tanta falta les hace, ¿no? Están como muy ruidosos, como alterados los chicos, y esto de la pandemia Sí. está comprobado, sí, ya están como violentos, agresivos, pero yo lo que noto que es porque están como, se les desborda la energía, están como la energía, no saben controlarlas, dominarlas, y eso, bueno, por algún lado tiene que salir, entonces están con el ánimo alterado. Bueno, luego tenemos la biodecodificación. La biodecodificación es muy buena, nos ayuda a comprender la causa de la enfermedad y, por ende, a encontrar la raíz del problema. Entonces, ahí es como, yo siempre digo, la biodecodificación es como tirar los dados y avanzar 20 casilleros, ¿no? Entonces, de ahí llegamos mucho más rápido al motivo, a la raíz del problema y podemos comenzar ya un procedimiento acorde y adecuado a la necesidad de la persona. Bueno, después tenemos apiterapia, por ejemplo,
La apiterapia ha dado excelentes resultados en Cuba, especialmente en odontología. Y en Uruguay también se utiliza con éxito en odontología. Es de verdad que muy bueno, muy bueno. Eh, Estamos gratamente sorprendidos. Se está avanzando mucho con apiterapia. Ya desde el 2015, yo me acordaba cuando me hice una ayuda a memoria de los temas que quería tratar, y la apiterapia, ya desde el 2015, que estaban los colegas que trabajan con apiterapia, y ya estaban trabajando a pleno con esto en odontología, muy, muy buenos resultados. Ni Eh, hablar apiterapia, sí. pero apiterapia, cómo la emplean ahí? Bueno, la apiterapia es tan vieja como la humanidad también, o sea, se utiliza desde hace muchos años. En México la utilizamos mucho. ¿Pero cómo la están utilizando ustedes en Uruguay desde la odontología, Flavia? Bueno, en odontología lo que hacen, dan unas pequeñas inyecciones, que es, pero apenitas, es Ajá. una gotita, es una cosa no precisa, no es muy profundo, es ahí nomás, y entonces inyectan este, eh, el producto apiterápico y eso adormece y calma enseguida. Entonces, es como el sustituto de la anestesia Ah, y sí, y no deja esa sensación como de la boca hinchada o adormecida, que como que el labio cae, lo utilizan así, y después hay, bueno, ni hablar, un mundo de productos eh, apiterápicos que se compran en locales específicos, ¿no? Pero sí, realmente es increíble el resultado que ha dado. ¿lo usan en lugar de la anestesia, Flavia? Sí, sí, Para bloquear las áreas que van a utilizar. Nunca la sí, había escuchado exacto. eso. Sí. Los colegas de Cuba fueron quienes comenzaron a probar esto. Y lo han recomendado, y acá de verdad se ha probado, ya te digo, con un éxito muy, la verdad, muy interesante, porque hacen pequeñas pruebas primero para ver Ujú, si no hay alergia, ¿no? Si uno no ujú, hace reacción alérgica, ujú. pero si no hay síntoma de alergia de nada, lo usan y de verdad que es Mm, increíble, increíble, buena aportación. increíble. Sí, bueno, también se está utilizando mucho, ahora que estábamos hablando de como sustituto de la anestesia, se está utilizando muchísimo, por ejemplo, en Brasil, la hipnosis. La hipnosis, igual sí, por supuesto está el anestesista con todo preparado por Ujú. cualquier cosa, pero hasta ahora los resultados han sido increíbles. De verdad, yo estoy más que sorprendida con eso. Es algo que estoy investigando y que estoy en contacto con colegas porque de verdad que es muy interesante, muy interesante. Eh, bueno, después tenemos la ideología. La ideología nos ayuda a detectar las señales de qué está sucediendo en el cuerpo. En el ojo, en el iris sobre todo, ahí tenemos todos los órganos y los sistemas, ¿no? Del cuerpo y del organismo, y detectamos muy fácilmente dónde hay algo que no está del todo bien. Y entonces ahí podemos utilizar otras técnicas, ¿verdad? Para comprobar, para colaborar, y bueno, y después en todo caso se le pregunta al consultante, por Ujú, ejemplo, ¿cuándo fue la última vez ujú, que has consultado, no importa lo que sea, a un ginecólogo o a un cardiólogo o lo que ujú. sea, un gastroenterólogo? Y bueno, y ahí la persona le pedimos que se hagan estudios, chequeos, y podemos, porque los naturópatas no diagnosticamos. En algunas Claro, partes del mundo sí, sí se permite, por ahora, por lo menos en Uruguay no en no México tampoco. diagnosticamos.
Sí, no, no, mucho, sí, yo creo que en América América. Latina y el Caribe sí, no, todavía no. Bueno, luego tenemos auriculoterapia. La auriculoterapia trabajamos, por ejemplo, hay muchas maneras, pero aplicando semillitas en los puntos reflejos de los órganos en la oreja. Eh, y eso, sobre los puntos reflejos, podemos eliminar el dolor o inflamación, sobre todo es muy bueno en retención de líquidos y también ha dado excelentes resultados para bajar de peso, que hoy en día, y más ahora con la pandemia, que todo el mundo subió de peso. Bueno, sí, la auriculoterapia nos ayuda a eliminar líquido como locos, así que está muy bueno. Luego tenemos la cromoterapia. La cromoterapia trabajamos con colores sobre nosotros, en la vestimenta, en los ambientes del hogar, en el consultorio, en lo que comemos. Eso está muy bueno porque indica, tenemos que prestar atención a los colores de lo que comemos, porque eso indica los faltantes y los excesos que tenemos en el organismo, por eso es muy importante prestarle atención. Luego tenemos magnetoterapia, que trabajamos con imanes, por ejemplo, sobre la columna vertebral, sobre las vértebras asociadas a determinados órganos y a emociones y patologías en cuestión. Luego tenemos la homeopatía. En Uruguay la homeopatía solo puede ser, solo puede, se habilita solo a los médicos a practicarla, pero los naturópatas sí podemos, obviamente, comprar productos naturales, homeopáticos y esencias florales, plantas medicinales, entre otras cosas, en las homeopatías. En las homeopatías también conseguimos el alcohol en gel con aceites esenciales, por ejemplo, de eucaliptus, de titrí, que está muy bueno para ahora, para la pandemia. Luego tenemos acupuntura, que aquí también en Uruguay existe un decreto al respecto que habilita solo a los médicos a practicar la acupuntura. Luego tenemos terapias vibracionales, por ejemplo, EMF Balancing Technique, por ejemplo, Magnified Healing, que son realmente efectivas en casos, por ejemplo, de ataques de pánico. Yo he notado eso, que dan muy buenos resultados. Ya que ayudan a volver al eje, ¿no? Como a estar centrados. Y eso ayuda a sentir como que tenemos el control de todo y que todo está bien. Luego tenemos Ayurveda, que nos ayuda a... La Ayurveda es muy interesante porque nos ayuda a realizar un plan de alimentación acorde a las necesidades de la persona para lograr el equilibrio interior. Ahí tenemos una ayuda es excelente. Bueno, luego tenemos naturopatía tradicional china, que es la ciencia milenaria que trabaja sobre los meridianos del cuerpo para una correcta circulación de la energía vital. Ahora quería hablarles un poco de la naturopatía en el hogar. Por ejemplo, podemos preparar con naturopatía productos de limpieza, armonizadores de ambiente, aromatizadores, spray para mosquitos, por ejemplo, que en Brasil, Argentina y Uruguay tenemos el dengue en esta época, que bueno, sí. COVID y dengue. Sí, COVID y dengue, si nos faltaba algo, COVID y dengue. Entre otros, ¿no? Por supuesto, todos los virus del invierno que ya tenemos todos los años. Bueno, por ejemplo, está muy bueno tener una huerta en casa, que podemos armar, no importa si no tenemos fondo o jardín, podemos armar en una terraza, en un balcón, en la cocina, en un rincón del living, con plantas culinarias y medicinales. Por ejemplo, podríamos poner aloe vera para las quemaduras, aloe arborescens Miller, por ejemplo, para gastritis, hernia hiatal, el reflujo, tan molesto. Los aloes también nos protegen de la radiación electromagnética de las antenas que tenemos, nos protegen, son muy buenas en ese sentido, ¿no?
El aloe son como un escudo que nos protege. El aloe y las drácenas. Las drácenas. Nosotros acá teníamos un gran alquimista que todo en su jardín estaba, pero hizo como un cerco de drácenas para protegerse, para proteger las energías del hogar. Bueno, luego podríamos poner, por ejemplo, capuchina o taco de reina o cualquier planta que sea antibiótica. La capuchina es excelente para la vista también, muy buena para quienes practican la cromoterapia. La ciencia floral de capuchina, de taco de reina, es muy buena para eso, muy buena. Potencia bien percibir bien los colores y las energías de los colores. Luego podríamos poner, por ejemplo, tenemos alegría, impatience, cinia, salvia officinalis, que nos aportan alegría, nos ayudan a conectar con el disfrute, el placer. El diente de león para la digestión, para favorecer la memoria, que hoy en día tenemos la mente tan saturada de todo que Formación. de verdad. Bueno, la espada de San Jorge purifica el oxígeno durante la noche, entonces está muy bueno tener en el hogar espada de San Jorge. Luego tenemos chicory o achicoria, le decimos acá, en América del Sur, que la esencia floral, por ejemplo, es buenísima para el estreñimiento. Eso da muy buenos resultados. Incluso hemos probado gente que estaba en CTI, en cuidados intensivos, que tienen justamente ese problema, y con la esencia floral, unas gotitas, y a las 2 horas empiezan a moverse los intestinos y a avanzar. Bueno, por ejemplo, el Spatophyllum nos armoniza los ambientes, genera un ambiente cálido, lindo. Luego tenemos, por ejemplo, el culé marrubio para la digestión, para el hígado. La melisa o toronjil para los trastornos del sueño, que ya dije. Bueno, después tenemos para el aseo personal también, ¿no? Por ejemplo, podemos fabricar jabones para la ducha, el jacuzzi, la bañera. El jabón de café, que es buenísimo para las manos, nos elimina los olores de cuando cocinamos, de ajo, cebolla, por ejemplo, que cuando nos queda el olor en las manos. El jabón de café es excelente, neutraliza todos los olores. Y por ejemplo, el jabón de limón para blanquear la piel si nos manchamos con morrón, ají, pimentón, con lo que sea. Podemos hacer desodorantes, enjuagues bucales, sobre todo de menta, que son naturales. Eso es muy bueno. Podemos hacer shampoo. Podemos hacer mascarillas faciales, ni hablar, ¿no? Pepino, cacao, rosa mosqueta, manzanilla, cada un mundo. Y para tintura del cabello, por ejemplo, no es mi caso que nunca me hice la tinta, nunca me hice nada, pero por ejemplo, ¿verdad? Las hojas de nogal, que para los cabellos, para el cabello negro, tapa las canas y deja un brillo que parece el cabello recién un espejo. De verdad que es muy bueno, ¿eh? Muy bueno, yo lo recomiendo. Y la esencia floral de Salvia officinalis, si la tomamos en el tiempo, le va devolviendo el color natural al cabello. Es como que hace como un retroceso y se van las canas y va regresando el color natural. Después quería hablarles sobre, por ejemplo, primeros auxilios, para tener pequeñas cosas en casa, como por ejemplo, para tratar así de forma rápida, ¿no? Cefaleas, por ejemplo, con lavanda, olmo, que es el elm de Bach. Por ejemplo, para heridas, cortes, quemaduras. En la ducha podemos poner muy bueno, por ejemplo, cuando regresamos de la playa, pasarnos la mitad de un tomate, bueno, o ajitomate, como le dicen en México, lo pasamos directamente en la ducha sobre la piel,
ay, eso nos da una frescura y nos regenera, aplaca las quemaduras, ese ardor que queda en la piel, cuando nos queda muy rojo y muy irritado. El tomate es muy bueno, el tomate fresco. Eh, Luego, por ejemplo, algo para vómitos, diarrea, estreñimiento, algo para los resfríos, por ejemplo, equinacia. Equinacia ahora, bueno, acá está faltando porque hasta que no Sí. se abran fronteras y lleguen las cosas, no tenemos, pero bueno. Algo para la tos, por ejemplo, Fárfara, Hiedra Helix, que está tan usada, ¿no? Algo para la garganta, el té con miel y limón, por ejemplo, de nuestras abuelas. Para la congestión nasal, por ejemplo, a mí me dio un resultado estupendo. La esencia floral de zarzaparrilla. Colocas esencia floral, unas gotitas debajo de la lengua y al ratito, Mm. pero es casi prácticamente inmediato, se descongestiona. Las fosas nasales se descongestiona todo y uno vuelve a respirar. Es de verdad que es muy efectivo, muy efectivo. Y bueno, y algo, por ejemplo, para la vista, que hoy en día tenemos tanto cansancio por el uso de la tecnología, ¿no? Ujú, De los devices. ujú, Por ejemplo, Rockwater y Chestnut Bud dan buen resultado. ujú. Bueno, tenemos varios métodos de preparación. Infusión, cocimiento, decocción, maceraciones. En caso de maceración, por ejemplo, está comprobado en laboratorios que luego, después de los pasados los 12 días, la planta no suelta más nada. Entonces, a veces es por un tema de energía y fases lunares más que de lo que puede llegar a soltar la planta. Luego, por ejemplo, en gargarismos, jarabes, cremas, pomadas, ungüentos, tenemos de todo, ¿no? Gel, por ejemplo, con aceite esencial de lavanda o rosa blanca, por ejemplo, es excelente para psoriasis, en casos de psoriasis, de rosácea, está muy bueno para la piel. Bueno, luego tenemos cataplasmas, en fricciones, en baños de inmersión y baños oculares. Con Ujú. baños oculares hay que tener mucho cuidado porque es muy delicada la vista y hay que, es preferible pedir que lo preparen en una homeopatía. Pero bueno, en pediluvios, por ejemplo, excelente para los pies cansados luego de un día de trabajo, está muy bueno. Zumos naturales que tomamos en casa, shampoo, vinos medicinales. En vinos medicinales, acá tenemos muchísimas recetas y quienes más tienen experiencia son las monjas de clausura, sobre todo en España, tienen recetas de vinos medicinales para todas las patologías que se les ocurra. Es increíble. Bueno, luego quería hablarles también sobre la importancia de eh, en estos tiempos que corren, con el estrés que vivimos y todo, sobre la importancia de un buen plan de alimentación. Un buen plan de alimentación, sobre todo para los telómeros, ¿no? Ujú. Que eso nos asegura una mejor calidad de vida y, bueno, ni hablar, ojalá longevidad, pero nos asegura de poder llegar a determinada edad con un cuerpo lo más sano posible, con vitalidad, con energía, con las menos enfermedades posibles, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, para los telómeros, nosotros encontramos que tenemos vitamina B9, por ejemplo, que la encontramos en almendras, en espinaca, en semillas de girasol. Eso está muy bueno. La vitamina B9 mantiene la integridad del ADN, por eso es muy importante. Eh, Almendras, espinacas, semillas de girasol, ya dije. Por ejemplo, la vitamina B12, que nos asegura la estabilidad genómica. Entonces, la vitamina B12 sobre todo la encontramos en huevos.
en el huevo de gallina especialmente, pero huevos en general también, de codorniz, por ejemplo. Luego vitamina B3 o vitamina PP, que reduce el desgaste de los telómeros, y eso lo encontramos en las hojas verdes, como por ejemplo también en el brócoli, en el tomate, zanahoria, boniato, en espárragos, en el plátano, en la banana, en los palmitos, en el ajo, en las nueces, en el arroz y en los granos integrales. Por eso está bueno tener esto en casa y ver más o menos qué vamos agregando a las recetas y, bueno, crear también, ¿no? Ponerle nuestro touch a las recetas. Luego también la vitamina A, que es muy importante, sobre todo en la zanahoria, que además nos sirve también para la piel y para la vista. Sí. La vitamina D, que la vitamina D regula la proliferación de telómeros, y eso lo encontramos en todo lo que son hongos, champiñones y en la yema del huevo. Hongos y champiñones tenemos una variedad impresionante, sobre todo ahora que tenemos mucho acceso a los países asiáticos, que son quienes mejor conocen las propiedades, ¿no? de los hongos. Ellos son quienes más utilizan en las recetas. Eh, Luego tenemos vitamina C y E, antioxidantes, por supuesto, que se encuentran en el brócoli, en la espinaca y en aceites de maíz, girasol o soja, ahí en grandes concentraciones, ¿verdad? Eh, Luego, por ejemplo, el magnesio, que ayuda en la reparación del ADN, y esto lo encontramos en todo lo que es, por ejemplo, mijo, avena, arroz, lentejas, girasol, en sésamo, en almendras, en pistachos, avellanas, nueces y en el chocolate negro. Esto es lo que más me gustó. En el chocolate negro. Pero está muy bueno. Bueno, luego, por ejemplo, también el zinc. El zinc es importantísimo porque regula la longitud de los telómeros, y la longitud de los telómeros es lo que nos indica la calidad, no, Calidad. la Calidad cantidad y tiempo. exacto, en el tiempo, ¿verdad? Entonces eso lo encontramos en legumbres, en frutos secos, en cereales integrales. El hierro, que se encarga de eliminar el estrés oxidativo a través bueno, sobre todo a través de la materia fecal. Y eso lo encontramos, por ejemplo, en lentejas, en huevos, en legumbres. Eso es muy importante, ¿no? Bueno, también para quienes comen carnes, en el hígado, que las abuelas insistían en que, sobre todo para la anemia y todo, en comer el churraquito de hígado. Luego tenemos también el selenio, que es antioxidante, y eso, el selenio lo encontramos en las nueces, en el huevo, en el ajo, en los champiñones y en la harina de trigo. Tenemos omega 3, que controla la oxidación del ADN, y el omega 3 lo encontramos, además de en el pescado, obviamente, en semillas de chía y en las nueces. Las nueces, yo siempre recomiendo, porque las nueces son muy ricas y todo el mundo come y come, sobre todo en invierno. Pero hay que tener mucho cuidado con las nueces y las almendras porque tienen muchísimas calorías. Entonces, ya con 4 almendras estaríamos. Y las nueces, por ejemplo, también son muy buenas. Yo siempre recomiendo, es un puñadito, es la palma de la mano de cada uno, ¿no? Esa sería la dosis. Eh, También favorece el cerebro, las neuronas, está muy bueno. Luego tenemos los polifenoles, que lo encontramos por ejemplo, en el té de semilla de uva, que eso también viene de Asia, en el vino, en el té, la cerveza, en el chocolate, en las nueces, maní, en granada y en aceite de oliva,
que es tan usado, tan utilizado hoy en día, el aceite de oliva como que está de moda, ¿no? Porque se conocen bien las propiedades que tiene. Es maravilloso el aceite de oliva. Y la curcumina. La curcumina disminuye los daños en el ADN